Bueno, estamos aquí en una nueva edición de este video podcast que estamos armando desde el Parque de Innovación. Hoy tenemos el placer de estar en el marco de la IASP con Carlos Franco de Ruta N, Medellín, Colombia. Muchas gracias por estar acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. No, un placer. Bueno, Carlos, vamos a charlar un poquito sobre los orígenes de Ruta N y un poco el rol que tienen hoy como Parque de Innovación, no solamente en Medellín, sino también en Colombia y en la región. Primero me encantaría consultarte un poco sobre los orígenes, cómo surge Ruta N y cómo se fue armando y hace cuánto tiempo. Vale, bueno, Ruta N nace en el año 2009, tenemos 15 años, es como tuvimos el aniversario el año pasado de los 15. Colombia es muy tradicional celebrar los 15, no sé si aquí también, entonces hicimos la fiesta de 15. Nace como una iniciativa principalmente pública, pero a través de un ejercicio y una conversación público-privada que es muy común en Medellín. Medellín, digamos que en el ámbito colombiano, es una ciudad que tiene una particularidad y es la fortaleza que tiene la conversación público-privada desde hace muchos años. Desde los 70s, que se crea una institución que se llama Pro Antioquia, que es una institución que crean los empresarios más importantes. Medellín están 8 de los 15 grupos empresariales más importantes de Colombia. Estos grupos empresariales se juntan, crean una especie de fundación para pensar el futuro de la región, para pensar el futuro de la ciudad. Y dentro de ese pensamiento ellos plantean hablar de ciencia y tecnología como uno de los grandes elementos del futuro de la ciudad. Incluso en esa época ya se venía hablando de una reconversión empresarial. En los 80s y 90s la ciudad vive un conflicto social muy fuerte derivado del narcotráfico. Es un conflicto que nos vuelve como una de las ciudades más violentas del mundo. Es un conflicto que nos aísla incluso del mundo. Y con la apertura económica que se da incluso después de ciertas transformaciones en Colombia, pues Medellín comienza a tener una capacidad industrial importante a finales de los 90 y a comienzos de este nuevo siglo, la conversación público-privada alrededor de la ciencia, la tecnología y la innovación comienzan a tener pasos más fuertes. En el 2003 se crea una iniciativa que se mantiene hasta la fecha, que se llama el Comité Universidad Empresa Estado, que es la reunión de los empresarios, las universidades y el gobierno para hablar de ciencia, tecnología e innovación. Y desde ese comité se plantea la necesidad de tener agentes del gobierno que permitan darle fluidez a la conversación, articular actores y todo eso. Y eso se materializa en el 2009 con la aparición de Ruta N. Y eso es un poco de historia de cómo nace Ruta N. Está bien, el resumen, digamos. El resumen. Buenísimo. Y cuando comienza Ruta N, digamos, ¿con qué contaban a nivel urbanístico, proyectos, digamos, que los primeros días o los primeros 100 días de Ruta N, qué sucede? Vale, entonces Ruta N nace como una iniciativa por hacer más fuerte o más grande una iniciativa previa que existía entre la Universidad de Antioquia, que es la universidad pública más grande del territorio, y la Alcaldía de Medellín, que se llamaba el Parque del Emprendimiento. El Parque del Emprendimiento en su momento era una instalación pequeña donde había un coworking, donde algunos empresarios iban y unos emprendedores iban y tenían sus procesos de incubación, y lo que se buscaba era no tener el Parque del Emprendimiento, sino la manzana del emprendimiento, un edificio grande que permitiera desarrollar eso. Entonces, los primeros días de Ruta N se dan inicialmente empezando a diseñar ese parque o esa manzana de la innovación o del emprendimiento, empezando a entender cuál debía ser la dinámica de ese ejercicio que se materializó 2 años después con la inauguración del complejo Ruta N, que es hoy nuestra sede. Ok, wow. Bueno, y después de esos 2 años, digamos ya 13 años después, o sea, 15 desde que lanzaron, 13 desde de la manzana, digamos, ¿en qué estado está hoy Ruta N a nivel infraestructura, digamos, qué proyectos alberga? Bueno, Contanos un poco de eso. a nivel infraestructura seguimos teniendo el complejo son 3 torres, Bien. 3 torres en donde tenemos modalidades de asentamiento de empresas. Tenemos un asentamiento corporativo donde se asientan empresas con más de 100 empleados. Ahí tenemos en estos momentos, eso es una torre de 8 pisos, de los cuales están ocupados en un 75% aproximadamente, con 4 empresas que están asentadas ahí. Todas son empresas que operan desde la ciudad, pero para un mercado internacional, principalmente el mercado de Estados Unidos. Tenemos otro espacio que lo llamamos el espacio landing, que es un espacio flexible de asentamiento de empresas que permite que las empresas desde una persona hasta 20 personas se puedan asentar con un contrato sencillo
Normalmente son empresas de desarrollo de software, empresas que hacen aplicaciones, desarrollos web o que prestan ciertos servicios o tienen un producto específico. De estas tenemos 26 empresas en estos momentos asentadas y esas ya son las que ocupan gran parte del complejo. Y existen unos laboratorios asociados a la empresa de servicios públicos más importante de la ciudad, que también es una empresa pública, se llama EPM. Hay unos laboratorios de EPM en el complejo, principalmente asociados con los temas de hidrógeno como fuente de energía. Y eso es lo que ocurre en el complejo. Complejo, como te digo, son cerca de 30.000 metros cuadrados. Y ya a los alrededores, que es un barrio tradicional de la ciudad, un barrio que se llama Sevilla, donde al lado está la Universidad de Antioquia, pero también hay residencias muy tradicionales, no es un barrio desarrollado urbanísticamente. Lo que estamos buscando que pase, porque es un proyecto actual que tenemos importante, es construir un laboratorio vivo para la validación de tecnologías. Lo llamamos Futumet, es el espacio del futuro de Medellín, en donde las empresas que quieren hacer una validación tecnológica se pueden encontrar con una ciudad que puede recibir esa validación tecnológica, que puede hacer las pruebas con ella a partir de unos modelos de testeo, que es lo que nosotros hemos construido como tal. Bueno, súper interesante. Me interesaría entender un poco más y contarle a la audiencia cómo es el vínculo desde Ruta N con la comunidad académica. Y vos mencionabas recién la Universidad de Antioquia, pero bueno, ¿cómo es el vínculo? ¿Forman parte, están dentro de un board? ¿Cómo se complementan? ¿Qué sinergia hay entre ustedes y la universidad? Vale, es importante para nosotros. Las universidades son un actor fundamental del territorio. En Medellín hay 8 universidades grandes y hay 7 universidades medianas, ¿cierto? Es como el tamaño de las universidades que tenemos. El primer vínculo es el natural, el orgánico, el que lleva estos 23 años que les cuento, que es el CUE, que es un espacio en donde todos los primeros viernes de cada mes, en una mesa, en una plenaria donde asisten cerca de 350, 400 personas, más otras que se conectan virtualmente, intercambiamos lo que pasa y las necesidades del ecosistema. Hay una persona de las universidades como representante, hay una persona representante de las empresas y hay una persona representante del gobierno, donde normalmente es alguien de la alcaldía o de Ruta N. Adicionalmente, Ruta N, dentro de su esquema de gobierno, tiene una junta directiva. Así como si fuera una empresa, una junta directiva que es conformada por el alcalde de la ciudad, pero también por empresarios y por representantes de las universidades. Entonces la universidad tiene un voto y una voz en las decisiones más importantes que toma Ruta N. Y ya los programas que desarrolla Ruta N, en los cuales las universidades pueden o no tener una participación. ¿Cómo participan? Depende. Por ejemplo, en estos momentos estamos dinamizando y dándole mucho impulso a un tema que llamamos retos de ciudad. Y es que seamos capaces de identificar cuáles son los retos que tiene la ciudad y esos retos encontremos forma de solucionarlos. En la identificación de los retos y en procesos de solución de los retos, las universidades tienen un vínculo interesante. Participan, digamos que se vinculan haciendo los procesos metodológicos para identificar los retos, entre otros. Y ya tenemos un programa específico para universidades que es identificar potenciales empresas de base tecnológica que nazcan de un proceso de investigación, las cuales acompañamos a acelerar y a internacionalizar también. Bueno, muy complejo, pero suena muy, muy interesante. Hay varios también. frentes, hay Sí, varios frentes. me imagino. Una pregunta también muy importante, que esto se lo hacemos a todos los centros o los parques de innovación, digamos, pero ¿cómo se financia hoy Ruta N? Vale, Ruta N tiene 2 fuentes de financiamiento principales. Uno son los ingresos propios que se generan con el negocio inmobiliario que tenemos con el complejo, con servicios de consultoría que prestamos, de transferencia de conocimiento, de prácticas o de gerencia de proyectos, también gerenciamos proyectos, o que se desarrollan con otros mecanismos, convocatorias o algunos mecanismos de financiación. Eso genera un ingreso que no es el 100% de nuestros ingresos necesarios para operar, pero también tenemos un ingreso que proviene de la administración municipal, de la administración distrital. Hoy Medellín es un distrito de ciencia, tecnología e innovación, y ese presupuesto normalmente viene vinculado al plan de desarrollo del alcalde, en donde el alcalde plantea unas metas en su horizonte de administración. Algunas de las responsabilidades de esas metas recaen en Ruta N y tienen un presupuesto. Entonces Ruta N
debe cumplir con unos indicadores del plan de desarrollo y por eso recibe unas transferencias de dinero para ejecutar proyectos frente a Bien, eso. o sea, múltiples fuentes, digamos. Múltiples fuentes. Bien, y una pregunta más y ya te liberamos, pero como parque de innovación, digo, de Medellín, de Bogotá al mundo, ¿cuáles crees vos que son hoy los desafíos que enfrentan los parques de innovación en un mundo cada vez más complejo, más globalizado, más polarizado también? Y con la irrupción de la tecnología cada vez, digo, de manera más agresiva en la vida de los ciudadanos. ¿Cuál crees vos que es el rol y los desafíos de los parques? Ahí hay muchas cosas por hablar. Bueno, tenemos tiempo. Sí, vale. De ahí hablabas de la polarización. Yo creo que hay un reto muy grande en la generación de confianza. Creo que a Ruta N particularmente tiene un desafío muy grande en la ciudad de generar confianza nuevamente. Desafortunadamente en los últimos años, después de la pandemia, tuvimos muchas convulsiones, digamos políticas, económicas, sociales, y fue una época en donde se rompieron muchos lazos de confianza. Nosotros hablamos pues de que esta última temporada de Ruta N, ese último año en el que venimos trabajando, ha sido un año de recuperar confianza, en que los empresarios vuelvan a confiar en Ruta N, vuelvan a confiar en la administración, y no nos dejemos llevar por las polarizaciones, ¿cierto? Yo creo que hay un proyecto común por el cual debemos seguir trabajando y ese proyecto común debemos hacerlo cada vez más visible, estarlo comunicando, estarlo contando. Entonces crear ese proyecto común y juntar a todos en esa conversación creo que es el principal reto. Y lo hablaban incluso en algunas sesiones esta mañana, algo parecido. ¿Eso para qué? Para que se pueda dar la conexión y la colaboración entre actores, que es la esencia de esto. La esencia de esto es que podamos colaborar, que podamos conectarnos con el mundo y que esa colaboración nos lleve a mejorar las condiciones de todos. Hay otro reto importante, muy particular de Ruta N, y es, Ruta N es una organización que se creó, como te digo, hace 15 años, que tiene un edificio que en su momento fue un símbolo, todavía es un símbolo importante de la innovación y la ciencia y la tecnología en la ciudad, pero que cuando se configuró para prestar unos servicios que en la ciudad no existían. Por ejemplo, los coworking. En la ciudad no existían coworking en ese momento, entonces Ruta N fue el primer coworking de la ciudad. Pero muchos de esos modelos hoy están llamados a ser innovadores también. Entonces, la pregunta hoy, el gran desafío que nosotros nos planteamos es cuáles son los servicios que como complejo, como espacio físico, debemos prestarle al ecosistema de innovación, más allá del que hemos prestado durante todo este tiempo y que ha sido bueno, que también ha sido muy golpeado por la pandemia, le ha costado recuperar. Ahorita te decía que estamos al 75%, pues llegamos a estar al 10% después de la pandemia. Y ahí vamos en el ejercicio y esperamos este año cerrar al 90-95%. Pero entonces, ¿qué otros servicios de valor agregado ofrece una infraestructura más allá de las oficinas? Yo soy un convencido de que el espacio de oficinas es un concepto en obsolescencia, no obsoleto, en obsolescencia, y que hay que repensarlo. Porque hoy el home office está haciendo su trabajo, las personas van 2-3 días a la oficina, entonces las corporativos no están tan dispuestos a pagar tarifas altas por ello, entonces es un negocio que puede perder su interés en rentas. Entonces, ¿cómo le hacemos a eso una transformación, una innovación para que en realidad genere un valor agregado mucho más interesante? ¿Cómo hacer que la innovación no se estanque, digamos? Sí, yo creo que eso es importante, y es que la innovación sea innovadora y genere valor para todos. Y creo que un tercer reto es conectarnos con el mundo. Y creo que este espacio lo está buscando, pues está abriendo una conversación en ese sentido, es lo que percibo, y es cómo, por lo menos como Latinoamérica, trabajamos más unidos, nos juntamos y nos volvemos más resilientes. Ahorita hablaban de la resiliencia que tienen los argentinos, de la resiliencia que tenemos en Medellín, de la resiliencia que tenemos los latinoamericanos en general, pero no trabajamos juntos. Y entonces esa resiliencia no nos ayuda mucho cuando vienen las mareas altas o las olas fuertes a tumbarnos cosas. Yo creo que un gran desafío es cómo aprendemos a conectarnos y cómo aprendemos a trabajar colaborativamente a pesar de nuestras diferencias culturales, pero también a pesar de nuestras similitudes culturales. Creería yo que por ahí van los retos que tenemos para afrontar en los próximos años. Bueno, me encantó. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos pronto en otra edición y visitaremos en cualquier momento Ruta N. Bienvenidos a Medellín. Muchas gracias. Muchas gracias.